Muy buenos días. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ubíquense en sus Biblias, por favor, en el Salmo 121. Salmo 121, cántico gradual. Dice la palabra del Señor: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando un niño se cae accidentalmente o por cualquier otra razón, lo primero que hace, la primera reacción que tiene es levantar su mirada para ver a su mamá o a su papá. Pueden estar varias personas alrededor tratando de ayudarle, pero él no se siente seguro y de alguna manera tiene una sensación de alivio cuando por fin logra ver a sus padres que están allí con él. De la misma manera, el Salmo 121 es un cántico que invita al creyente a alzar sus ojos espirituales hacia su Padre Celestial, para encontrar seguridad, alivio, fortaleza y sosiego cuando se sienta abrumado por el temor y la angustia. El Salmo 121 es el segundo salmo de un grupo de 15 salmos llamados cánticos graduales o de peregrinación. Estos 15 salmos van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Los cánticos de peregrinación llevan su nombre debido al uso que le daban los israelitas en sus tiempos. Como bien sabemos, en el tiempo del Antiguo Testamento, la presencia especial de Dios estaba confinada a un lugar específico, a Jerusalén. Ese era el lugar señalado o fijado por Dios para que su pueblo le ofreciera adoración. En este sentido, todos los israelitas que no residían en Jerusalén tenían que viajar o peregrinar desde sus casas hacia el sitio de la adoración, es decir, hacia el templo que quedaba en Jerusalén. Por lo menos 3 veces en el año ellos tenían que hacer estos viajes para poder participar de las fiestas que imponía la ley mosaica, aquellas santas convocaciones: la Pascua, el Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos. Así que el contexto en el cual se cantaba este salmo por parte del pueblo de Israel era en esas multitudinarias peregrinaciones que hacían desde sus casas, estuviesen donde estuviesen, hasta llegar a la ciudad de hasta la ciudad de Jerusalén, hacia el templo. Ahora, en este Salmo 121, podemos encontrar 2 cosas primordiales o que se destacan en este corto pero maravilloso salmo. En primer lugar, en este salmo podemos notar los sentimientos de temor del viajero o el peregrino. Los sentimientos de temor del viajero o el peregrino. Hoy en día, contamos con ciertas comodidades en nuestros viajes que nos garantizan no solamente un traslado rápido y hasta cómodo, sino también seguro en ciertas palabras. Debemos ubicarnos
en el contexto histórico de aquellos tiempos, los viajes no eran iguales que en la edad moderna. Los viajes en aquellos tiempos se hacían a pie. Y de esto se desprende una diversidad de peligros en el camino. Peligros, por ejemplo, de ladrones o asaltadores de oficios en los caminos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, cuando el Señor Jesucristo estaba dando la parábola del buen samaritano. Él habla de un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó y fue asaltado y malherido. Otros peligros en los caminos eran, por ejemplo, encontrarse con animales salvajes. Ejemplo de ello lo vemos en Jueces capítulo 14, versículos 5 al 6, donde Sansón, el juez de Israel en ese momento, iba en camino para casarse con una filistea y le sale al encuentro un león joven, el cual él termina despedazando. Pero no solamente ese tipo de peligro, también había el peligro de insolarse por el sol tan ardiente en el día. No solamente habían peligros en el día, también habían peligros en las noches. Peligro de animales nocturnos y de hasta resfriados por el frío de la noche. No era fácil viajar en aquellos tiempos. Pero además de estas circunstancias que rodeaban los viajes generales de aquellas personas, estos peregrinos en particular tenían que enfrentar un obstáculo adicional. Ellos se estaban dirigiendo a la ciudad de Jerusalén. Se estaban yendo hacia un monte. La ciudad de Jerusalén, ubicada a unos 762 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cima de un monte de la cordillera de Judea, lo que implica que era un camino que cansaba, ya que era una subida, era un ascenso. Por eso se le llama cántico gradual de ascensión, de subida. Pero también implica que en esa subida había presencia de acantilados, de riscos, de barrancos que exponían al viajero. Así que debemos suponer que el temor que causaba o que podía causar en el peregrino el emprendimiento de ese viaje hacia Jerusalén, y no solamente hacia allá, sino de retorno a su hogar, habían razones de sobra para ese temor. No era cualquier cosa. Los peligros eran reales y eran de altos riesgos. Ahora, eso es lo primero que vemos en el Salmo 121. Lo segundo que podemos notar en el Salmo 121 es la promesa que Dios le da al peregrino. La promesa que Dios le da al peregrino. Aquí en este Salmo 121 se presenta a Dios como el gran guardián y centinela protector de su pueblo. Hasta 6 veces se repite la palabra guardar o guardará. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es tu guardador. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El énfasis es obvio. Es evidente. En el 121 se presenta a Dios y no otra cosa. Es Él y solo Él el único recurso que puede darle al peregrino antes de emprender su viaje confianza y seguridad plena. Su vida está en las manos de su guardador. Él sabe que hay peligros en la vía,
pero también sabe que cuenta con un protector invisible, pero real. No sabe si en medio de su camino se encontrará con alguno de los peligros o no. El Salmo llama al peregrino a pensar más en el Dios de su esperanza y su protección que vaticinar qué peligros en específico vendrán a su vida. La facilidad con que podemos aplicar el Salmo 121 a nuestras vidas particulares hoy en día es sencillamente fascinante. ¿Quién no se ha sentido o se siente con temor de lo que está pasando o que va a pasar? ¿Quién no se ha sentido abrumado por el caos que provoca una pandemia, un terremoto, una guerra, escasez de alimentos, medicinas, la falta de trabajo, un divorcio, la muerte de un ser querido, o cualquier situación que pueda causar legítima ansiedad y temor? El Salmo 121 es un salmo que nos recuerda que tenemos una ayuda inmejorable e incalculable para sobrellevar cualquiera sea la situación que vivamos. No es un salmo que nos dice que no vamos a sufrir. Es un salmo que nos llama la atención a poner la mirada, la esperanza y la confianza en aquella persona que es capaz de sostenernos en medio de esa situación difícil. De manera que ese temor pueda ser mitigado al considerar la verdad gloriosa que se expone en este sencillo pero tan reconfortante salmo. ¿Cómo podemos estudiar este salmo? Bueno, al leer el salmo nos damos cuenta que hay dos preguntas que se responden en todo el salmo. La primera pregunta es explícita y la segunda es implícita. Ambas son respondidas de forma certera y sin ningún tipo de duda o vacilación. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta lo vemos en el versículo número 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Podemos decir que la primera pregunta, el peregrino pregunta, ¿quién es mi socorro? ¿De dónde viene? ¿Quién será quien me libre? La primera pregunta es explícita y se responde en el versículo 2, versículo 5 y versículo 6. La segunda pregunta es implícita y se responde en los versículos 3, 4, 7 y 8. Esa segunda pregunta implícita es: ¿en qué consiste la protección que se le da al peregrino? La primera pregunta, recordamos, ¿quién es el protector del peregrino? Y la segunda sería entonces, ¿en qué consiste la protección que se le brinda al peregrino? El Señor nos ayuda entonces a considerar, a estudiar este bellísimo salmo. Estudiemos entonces la primera pregunta. ¿Quién es el protector del peregrino? Versículos 1, 2 y los versículos 5 y 6. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmo comienza con una afirmación. Él afirma que va a hacer algo. Él está seguro de una acción que es natural. Él va a alzar su mirada. Alzaré, yo lo voy a hacer. Alzaré mis ojos a los montes. El viaje que le esperaba no era fácil. Estaba lleno de peligros y él lo sabe muy bien. Y en ese caso hay un determinamiento, hay una detención
antes de comenzar el viaje. El salmista necesita reconocer de dónde vendrá el socorro cuando llegue el peligro. ¿De dónde viene mi ayuda? Él se detiene y pregunta, yo voy a alzar mis ojos a los montes, pero ¿de dónde realmente viene mi socorro? ¿Vendrá de los montes? El versículo número 1 nos habla de un contraste que hay con la cultura pagana de aquellos tiempos. Los pueblos cananitas, paganos de la región en aquellos tiempos, consideraban los montes como las habitaciones de sus dioses. En especial había un monte al norte de Palestina en la cual ellos depositaban su confianza, ellos miraban con expectación aquellos montes como si se tratase de que de ahí se desprende la seguridad y la confianza en sus viajes. Entonces, vemos aquí que el israelita no actúa como el pagano. El israelita no confía en las montañas que rodean a Jerusalén, él confía en el Dios que hizo esas montañas. Matthew Henry dice, no debemos confiar en los hombres ni en los medios, instrumentos ni causas secundarias. ¿Dependeré de la fuerza de los montes, de los príncipes y grandes hombres? No, mi confianza está únicamente en Dios. ¿O debemos levantar los ojos por encima de los montes? Debemos mirar al Dios que hace que todas las cosas terrenales sean lo que son para nosotros. Debemos ver todo nuestro socorro en Dios. De Él debemos esperarlo en su propio tiempo y manera. En momentos de dudas, el verdadero creyente debe recordar en dónde debe colocar y depositar su confianza. Y si se hace una evaluación y si se da cuenta que su esperanza y confianza han estado cimentados en negocios, en sus bienes y posesiones materiales, si han estado basadas en su superstición religiosa, yo voy el domingo a la iglesia para que me vaya bien. Su confianza es porque entonces va a la iglesia. O su confianza es porque ahora lee la Biblia. Su confianza es porque ahora ora. Su confianza está en Él, en lo que hace. Entonces el Salmo llama al arrepentimiento. Llama a arrepentirse de la idolatría, de colocar otra cosa y no a Dios como su confianza. El Salmo tiene un tono tal de seguridad que no hay lugar para el titubeo, no hay lugar para vacilar, sino que reconoce firmemente e identifica quién es el único que le puede brindar socorro real y pertinente. Es Dios, el único Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso. Él es el socorro, Él es la ayuda. Es una ayuda poderosa y continua. Es una ayuda que no es falsa, no es mediocre, no es incompetente, no está destinado al fracaso, porque no viene de falsas religiones, no surge de la imaginación humana, no es un asunto subjetivo, es un asunto objetivo, fuera de la persona. ¿Estás levantando tu mirada en este momento? ¿O tu mirada sigue gacha, viendo las circunstancias en que estás? Y si levantas la mirada, ¿a dónde se dirige tu mirada? ¿A dónde estás depositando tu confianza? Ilustremos cómo es la mirada según nos dice las Escrituras.
Ubíquense, por favor, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 21. Versículo 4 en adelante dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué vemos acá? El pueblo ha emprendido un viaje y se desanima, se desalienta en el viaje. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se quejan de Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando de la provisión de Dios. Dios les había estado dando continuamente y sin falta el maná del cielo. Y ellos solamente estaban quejándose. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si hubiésemos dejado, si el escritor hubiese dejado la narración hasta allí, podríamos decir que justo es Dios, ¿cierto? Dios es justo. Se estaban quejando, eran unos malagradecidos por lo que Dios les estaba dando. Ellos estaban en el desierto, y Dios los amparaba en una nube de día y fuego en la noche para alumbrarlos y calentarlos. Y aún así se quejaban. Dios envió serpientes ardientes. No vemos que Dios es malo, vemos que Dios es justo. Y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor les da una única solución para la mordedura de la serpiente. Miren una serpiente que va a ser Moisés. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La mirada. ¿Cómo es esa mirada? Debe ser una mirada de expectación. Debe ser una mirada esperando aquello que se le fue prometido. Mira la serpiente y serás sano, vivirás. Así debe ser la mirada del peregrino. Jehová es tu guardador. Mi socorro viene de Jehová. Yo miro con esperanza. Dios no es mentiroso. Pero seguimos contestando la primera pregunta. ¿Quién es el protector del peregrino? Ahora nos vamos a los versículos 5 y 6, que de alguna manera complementan el versículo 1 y 2. En los versículos 5 y 6 se reafirma la identidad del protector de aquel viajero que va en camino a Sión o al monte de Sión, Jerusalén. Jehová se le identifica por su nombre, aquel nombre con el cual él se dio a conocer a Moisés, aquel que es el Dios del pacto. No es solamente el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios del pacto, el pacto que tiene con su pueblo. Él es el protector de su pueblo, porque está en pacto con ellos. La garantía de su protección es por su pacto, por su promesa.
Jehová se convierte en su guardián para siempre con aquel que tiene pacto con él. La confianza del peregrino no está en sus grandes habilidades o en su vida impecable ante Dios. Su confianza está en lo que Dios ha prometido. Dios ha empeñado su palabra. Él dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La garantía entonces no está en el pueblo, la garantía está en la fidelidad de la promesa de Dios. Repasemos un poco lo que dice el Salmo 23. En el Salmo 23 se presenta a Dios como el buen pastor, como el pastor de su pueblo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios, Jehová, el Dios del pacto, es el pastor, guía, cuida, protege. ¿Cómo lo hace? Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y se nos dice al final del versículo 3, ¿cuál es la razón del por qué Dios hace eso? Por amor de su nombre. Es por Él mismo. Es porque Él ha empeñado su palabra y porque está en juego su reputación. Ahora, observemos dos adjetivos con los cuales el Salmo habla de quién es Jehová para el peregrino y aquello que en consecuencia lógica sucede en la vida del peregrino. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Él es el guardador. El guardador es el que tiene cuidado, el que pone atención, el que vigila para que las cosas estén y marchen bien. Es aquel que está observando cuáles son las necesidades y actúa de acuerdo a ello. Si se necesita protección y defensa, Él no duda en brindarlo. Si es provisión, Él sabe y actúa. Si es que hay carencia de fuerza, si hay debilidad, Él entonces fortalece. Él cuida, Él guarda. Pero también dice en el versículo 5, Jehová es tu sombra. Es tu sombra. ¿Qué es una sombra? La sombra es una imagen oscura que se proyecta o que es proyectada por un cuerpo opaco cuando éste es expuesto a la luz. Aquí su título entonces nos habla de su cercanía. Él está tan cercano como la sombra de nosotros. Nosotros nos movemos y la sombra se mueve con nosotros. No nos podemos separar de nuestras propias sombras. Así es Dios. Él es nuestra sombra. Quien está en pacto con Él, Él nunca lo deja, nunca lo abandona. La luz puede ser muy brillante, muy resplandeciente por un lado, pero por el otro lado, la sombra se intensifica también a medida que la luz es más brillante. Aquí se habla de que la sombra está a la mano derecha. Y la mano derecha en la Biblia siempre es una mano de poder, de hacer cosas, de la acción. Significa que Dios está presente allí, fortaleciendo nuestras manos. Él es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. Está allí presente, fortaleciéndote. Esos son los dos adjetivos que se le da al Señor. Pero en el versículo 6 se nos habla de aquella consecuencia lógica que va a tener el peregrino, que va a experimentar el peregrino, porque Dios es su guardador y su sombra. ¿Qué se garantiza entonces? Se presenta aquí una manera hebrea para hablar de la totalidad de algo.
El versículo 6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Como Jehová es tu guardador, como Jehová es tu sombra, entonces el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este recurso hebreo se llama inclusión. Es cuando se colocan dos cosas opuestas para hablar de la totalidad de algo. En este caso se habla de sol y luna. Se habla de día y se habla de la noche. En sí se está hablando de la totalidad de los peligros. No hay algo que agarre de sorpresa a Dios. Él es tan efectivo cuando estamos conscientes como cuando estamos inconscientes. Él nos guarda de las cosas que sabemos y de aquellas que no. Él es tu guardador. Él es tu sombra. Los peligros del día y los peligros de la noche. Cuando estás consciente, cuando estás durmiendo, es Dios quien no deja de estar a tu lado. Eso es lo que se garantiza de quién es el socorro del pueblo de Dios. Luego de haber respondido la primera pregunta, ¿quién es el protector del peregrino? Vayamos a la segunda pregunta, que es la pregunta implícita. ¿En qué consiste la protección que se le brinda al peregrino? Allí vemos los versículos 3 y 4 y los versículos 7 y 8 que lo complementan. Veamos los primeros versículos 3 y 4. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Hay 4 características en estos 4 versículos que se nos hablan de cómo es la protección de manera activa y práctica de Dios. En primer lugar, en el versículo 3 nos habla que es un cuidado poderoso y soberano. No dará tu pie al resbaladero. Él no lo va a permitir. Él no permitirá que el pie del peregrino titubee, o vacile, o se deslice y caiga. Él afirma sus pies de tal manera que no tiene debilidad para seguir subiendo, o si es de regreso para bajar. En pocas palabras, en Dios no hay accidentes. Podemos pensar en algún momento un infortunio, algo aparente malo que nos pase. Pero el Salmo 121 nos ayuda a discernir eso. Y solamente podemos decir, aunque esto creo que está mal, el Salmo 121 me dice que Él no ha dado mis pies al resbaladero. Él no me va a dejar caer más allá de lo que Él quiere para mí. Dios no permitirá nada que no sea para el bien de su pueblo. Romanos capítulo 8. Lo segundo que vemos en el versículo 3 y 4 es que nos habla de una protección y un cuidado de Dios que es vigilante y oportuno. Versículo 3, la última parte, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme. No duerme como aquel dios fenicio del cual Elías el profeta se burló en su momento. Repasemos un poco aquella situación. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más.
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. No, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban en grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ellos seguían gritando frenéticamente tantas horas, esperando la respuesta de su Dios, y no hubo quien respondiese ni escuchase. Elías dijo: debe ser que está dormido, hay que despertarle. Griten más fuerte, oren más fuerte, griten. Así se hace con un Dios falso. Gritamos porque pensamos que con más gritería nos escuchará. Es un Dios falso. No confías en el Dios verdadero. Al contrario, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y no esperó hasta la noche. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Una respuesta inmediata, una respuesta oportuna, diligente, porque Jehová es el Dios vivo y verdadero. Baal dormía porque Baal no existe. Era una invención de los hombres. Por eso nunca respondió. Por eso nunca les atendió. Por eso los dejó morir. Pero Jehová es verdad. Jehová es real. Él es genuino y Él actúa cuando se le necesita. Él se deja hallar por aquel que lo busca. No hay ser humano que no sea vencido tarde o temprano por el sueño. Pero a Dios, nada ni nadie lo vence. Ese Dios, invencible, indestructible, guarda a su pueblo. Y su atención es total y pleno con su pueblo. Pregunto, ¿eres tú parte del pueblo de ese Dios vivo y verdadero? Hemos visto, en primer lugar, que el cuidado de Dios es poderoso y soberano. En segundo lugar, hemos visto que el cuidado de Dios es diligente y oportuno. En tercer lugar, el versículo 7 nos habla de que el cuidado de Dios es bondadoso y compasivo. Jehová te guardará de todo mal. Él siempre busca el bien de su pueblo. No hay nada que Él permita que será para la destrucción de aquellos que Él ama. Todo lo hace con fines santos, justos y buenos.
No hay nada en su agenda que no termine en beneficio de su pueblo. Él no es malévolo. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Él es todo bondad. Él es toda misericordia. Además, Él va más allá de cuidarnos en asuntos meramente externos. Su cuidado va mucho más allá. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Tu alma. Más allá de asuntos externos, Él cuida el espíritu, el alma, el ánimo, la mente. Es un cuidado interno, es un cuidado integral. Por último, y en cuarto lugar, recordemos, hemos visto en los versículos 3 y 4, que Dios, la protección y el cuidado de Dios que brinda a los peregrinos es poderoso y soberano. En segundo lugar, es diligente y oportuno. En tercer lugar, es bondadoso y compasivo. Y en cuarto lugar, es continuo y eterno. Continuo y eterno. Versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Una vez más, otra inclusión hebraica. En pocas palabras, su cuidado abarca todos los aspectos de la vida y toda la vida. Él guardará tu salida y tu entrada. El peregrino año tras año tenía que volver a hacer el viaje o los viajes. Así que año tras año el peregrino podía contar con el cuidado de Jehová. Dios no se cansa de cuidar a su pueblo. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre es un cuidado eterno. Es un cuidado completo, integral y eterno. Eso es lo que ofrece el Dios del pacto a su pueblo, al pueblo que está en pacto con Él, no a los demás. Dios no estaba ocupado cuando Elías oró. Dios estaba ocupado con Elías. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Tenemos la frase, Jehová te guardará, 3 veces, como si la Sagrada Trinidad sellara la palabra para hacerla segura. ¿No debería eliminar nuestros temores esta triple promesa como 3 flechas a un mismo blanco? ¿Qué ansiedad puede resistir o persistir después de ella? Nadie tan seguro como aquel a quien Dios guarda. Y nadie está en tal peligro como el que se guarda a sí mismo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hoy en día, los creyentes no tenemos la necesidad de peregrinar hacia la ciudad de Jerusalén. No tenemos la necesidad de ir y viajar para adorar a Dios. Ya el Señor Jesús lo había enseñado a una mujer samaritana en Juan 4, que iba a venir el tiempo en que la adoración iba a ser en espíritu y en verdad. Es decir, no iba a ser confinada a algo físico ni a ritualismos externos. Sin embargo, definitivamente,
Todos los verdaderos creyentes somos peregrinos continuos en esta vida. Esta tierra no es nuestro hogar. Por fe esperamos un lugar mejor, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Esperamos Jerusalén la celestial. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos hacia una ciudad y en ese caminar no estamos exentos, así como aquellos peregrinos en sus tiempos eran una sombra de nuestras vidas hoy. Nosotros no estamos exentos a los peligros y los temores de aquellos peligros. El Salmo 121, hermanos, se levanta ante nuestros ojos como un gran estandarte, como un gran testimonio que nos recuerda que tenemos a este Dios del Salmo 121. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra que está con nosotros. Es el Dios soberano que no dejará que te pierdas, que tu pie resbale y que caigas de la gracia. Es un Dios que no duerme, que está siempre atento. Es un Dios invencible. Es un Dios que está a tu lado derecho. Es un Dios que te garantiza un final feliz. Es un Dios que no dejará que te ocurra nada malo. Nada malo. A pesar de enfermedades terminales, a pesar de situaciones difíciles, de situaciones conflictivas, en las manos de Dios, eso no es malo. Eso será para tu bien. Confía en eso. Y Jehová es continuo. Es fiel a su promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Ha guardado tu salida del vientre de tu madre y guardará tu entrada a la ciudad celestial. Dios está contigo. Ten ánimo, creyente. Ten ánimo. Dios es tu protector, es tu ayudador, es tu guardador, es tu socorro. No está mal que sientas temor, cristiano. No está mal que tengas angustia por una situación que estás viviendo o que aparentemente se va a aproximar. Lo que no cabe es que esa situación te abrume. Recuerda el Salmo 121. Alza tu mirada al cielo. No a las circunstancias, no a las personas, no a tu cuenta en el banco, no a tus amistades que te puedan ayudar. No, levanta tu mirada al cielo, más allá de los montes, al Señor. Pero pregunto también, tú que no has mirado a Cristo, tú que sabes que no has llevado una vida que agrada a Dios, es hora de mirar a Cristo. Hay una situación peor que una pandemia. Hay una situación peor que un terremoto. Hay una situación peor que la muerte misma. Esa situación se llama la ira de Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es hora de levantar tu mirada y ver a Cristo como el único socorro para tu vida. Pueden venir muchas circunstancias difíciles, pero si nunca alzas tus ojos a Cristo, las cosas difíciles pueden pasar, pero nunca te podrás zafar de la justicia divina. Porque tú como pecador mereces el infierno. Así como los sacerdotes de Baal merecían la muerte, así como el pueblo de Israel que se quejó merecía la muerte, así tú mereces la muerte
por no haber mirado a la única solución, el único socorro de tu vida. Para liberarte de la ira de Dios, solamente necesitas mirar a Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 14, Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, mira la relación que hay entre el mirar en aquel momento en Números y el creer aquí en Juan 3. Ellos tenían que mirar y Cristo dice creer. Así es la mirada. Para que todo aquel que en Él cree, si levanta su mirada, ¿quién es mi socorro? Todo aquel que en Él cree no se pierda. Si no miras a Cristo, te perderás. Mira a Cristo hoy y tendrás la vida eterna. Y tú, creyente, ¿cómo estás viviendo tu peregrinaje en esta vida? ¿Te consideras un verdadero peregrino en esta tierra? ¿O estás clavando las estacas de tu tienda tan profundo que no te quieres ir de aquí? ¿Cómo debe vivir el creyente hoy en día? Con esto terminamos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles son esos testigos?, pregunto. Bueno, el versículo número 1 del capítulo 12 viene precedido por todo lo que habla en el capítulo 11. ¿Y qué habla en el capítulo 11? La fe. Aquellos que alcanzaron la fe. Aquellos que vivieron por fe. Ellos son testigos. Ellos son testimonio para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, hermano, no se canse hasta desmayar. Fija tus ojos en Cristo. Pon tu esperanza en Él. ¿Lo estás haciendo? Si no es así, tu confianza está muy débil. Estás poniendo tu mirada en otra cosa, en otras personas, y no en el Señor. Debemos arrepentirnos y debemos buscar colocar nuestra mirada en aquel que realmente se ha comprometido a sí mismo a ser nuestro cuidador y nuestro protector. El Señor bendiga su palabra en tu vida. Amén.